Meditación con el Padre Eduardo Hayen, director de Periódico Presencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a meditar el día de hoy este texto de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En el capítulo 4 dice: Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Hasta aquí la palabra de Dios. Qué precioso texto nos ofrece San Pablo, sobre todo cuando pensamos en la fortaleza de tantas personas que han recibido el mensaje evangélico y que han tenido que sufrir toda clase de pruebas y vejaciones por mantenerse firmes en la fe. Jesucristo nos fortalece todos los días con el alimento de su palabra y con el sacrificio de su cuerpo y de su sangre en la Eucaristía. Y además repara nuestras fuerzas cuando nos vemos derrotados por el pecado a través del sacramento de la reconciliación. Detengámonos en este sacramento que repara nuestras fuerzas y sana nuestras heridas. En la entrevista que hace el periodista Andrea Tornielli al Papa Francisco, en su libro El nombre de Dios es misericordia, habla sobre la visión que el Papa tiene del sacramento de la reconciliación. Una objeción que muchos católicos pudieran poner al sacramento de la confesión es el de: no necesito un confesor, basta con que yo me confiese con Dios y punto. Pero el Papa dice: no es así, porque hay un fundamento bíblico que respalda el sacramento de la reconciliación. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos del 19 al 23, cuando el Señor dice a los apóstoles: aquellos a quienes les perdonen los pecados serán perdonados, aquellos a quienes no se los perdonen no serán perdonados. Y explica que Jesucristo ha querido dejar este sacramento porque somos seres sociales, y tanto el pecado como la reconciliación tienen una dimensión social. El Papa afirma que si una persona no es capaz de hablar de sus errores con un hermano, esté por seguro esa persona que no será capaz de hablar tampoco con Dios, y que acabará confesándose con un espejo. Es necesario entonces que la confesión sea con otra persona, y si esa otra persona es un sacerdote puesto por Jesucristo y que actúa en la persona de Cristo, ahí tenemos entonces con seguridad el camino que Dios nos ofrece para reconciliarnos con Él. El Papa Francisco, en esa entrevista, pone un ejemplo muy bonito de San Ignacio de Loyola, que antes de su conversión sabemos que fue un soldado y que fue herido en una batalla defendiendo el castillo de Pamplona. Cuando San Ignacio fue herido de gravedad, él pensaba que iba a morir. Quería ciertamente confesarse con un sacerdote, pero no podía hacerlo porque no había alguien que lo escuchara en confesión. ¿Y qué hizo San Ignacio? Se confesó con un compañero suyo. Él sabía que el compañero no podía darle la absolución porque no era un sacerdote, pero sintió que era muy importante que la confesión fuera hecha delante de otra persona. No basta entonces con pedirle perdón a Dios en el silencio, en el secreto, sino que es importante ponerse de rodillas en el confesionario y recibir la absolución de parte del sacerdote, a través del cual me llega la gracia y me da la curación. El Papa nos recuerda que cuando vamos al confesionario, no vamos ahí en primer lugar para ser juzgados, sino para ser recibidos por Jesucristo y obtener su abrazo y su perdón. Es el encuentro con la misericordia de Dios. El Señor lo perdona todo. Esa frase se la dijo una persona mayor, una anciana,
al Papa Francisco hace muchos años en Buenos Aires y agregó: si el Señor no lo perdonara todo, el mundo no existiría. Hablando un poco sobre lo que es el pecado, el Papa dice que hay personas que creen que el pecado es una mancha y que ir al confesionario es como ir a la tintorería a quitarse esa mancha. Pero dice el Papa, no, eso no es así, porque el pecado es más que una mancha. El pecado es una herida que debe ser curada y medicada por el sacerdote. Pero tampoco el confesionario debe ser una sala de tortura. Y esto lo dice especialmente pensando en los sacerdotes que quizá hagan preguntas que son incómodas, indiscretas, que no son necesarias en la confesión. Y esto puede atormentar a los feligreses, por lo cual se debe tener mucha discreción y mucha prudencia. El sacerdote no está ahí en el confesionario para interrogar a las personas, sino más bien para escucharlas. Y además debe dar sus consejos con suma delicadeza y caridad. A veces llegan buscando el sacramento personas que son difíciles, porque parece que traen cerradas todas las puertas. Y el buen confesor, dice el Papa, es aquel que cuando encuentra las puertas cerradas, siempre busca una fisura, una grieta, para abrir esa puerta y poder dar el perdón, la misericordia. Confiesa Francisco que él es un gran perdonador, porque cuando se sienta a escuchar confesiones, piensa mucho en sus propios pecados y piensa en cómo Dios lo ha perdonado, y de esa manera intenta ser un dispensador generoso de la misericordia de Dios. Que en este año de la misericordia crezcamos en el aprecio por el sacramento de la reconciliación, que es medicina para el alma, por el encuentro con Cristo en la persona del sacerdote, que está ahí para abrazar y sanar. Que tengas muy bonito día, paz y alegría en tu corazón.